Muy buenos días a los niños de cuarto grado de primaria. En el video anterior les mandé el tema acerca de la Constitución Política del Perú, la cual detallamos dándole el concepto principal de lo que es la Constitución, ¿no? La Carta Magna, la ley de leyes, como indica el concepto. Pues la Constitución es el documento o es el libro más importante del Perú, porque de ella se rigen las normas, deberes y derechos de los ciudadanos. Vamos a leer una parte del concepto que indiqué en la clase pasada. Dice que la Constitución Política del Perú es la ley fundamental del país, considerada la ley de leyes. Tiene la función de organizar el Estado, la forma de gobierno, las atribuciones y límites de los poderes del Estado. Dice, señala nuestros deberes y derechos, ¿no? A eso se refiere nuestra Constitución Política del Perú. Señala nuestros deberes y derechos. Entonces, en esta clase vamos a hacer las actividades correspondientes, ¿no? La clase pasada hicimos el concepto, desarrollamos los temas, todo lo relacionado a la Constitución Política del Perú, ¿no? Indicamos también cuáles eran los poderes del Estado, y quedamos en que en la siguiente clase íbamos a hacer las preguntas, o sea, las actividades, para desarrollar lo que hemos escuchado y lo que hemos leído en la clase anterior, ¿no? Este desarrollo, preguntas para ver cuánto hemos comprendido el tema, ¿no? La primera pregunta dice así: número 1, vamos a enfocar para que puedan escribir, como siempre lo he hecho en todas mis clases. Primeramente vemos la fecha, miércoles 13 de mayo del 2020, ¿no? ¿Ok? 13 de mayo del 2020. Seguidamente dice actividades. La Constitución. Primera pregunta nos dice: ¿qué sucedería si no existiera la Constitución Política del Perú? ¿No? Ahí está la primera pregunta. Segunda pregunta dice: ¿por qué crees que es importante? ¿Por qué crees que es importante? Número 3 dice: ¿cuáles son los 3 poderes del Estado? A, B, C. ¿Cuáles son los 3 poderes del Estado? Y nos pasamos a la siguiente, a la número 4, donde nos indica preguntas sobre el dibujo de la proclamación de la independencia, que dejamos en el enlace del chat, el chat del cuarto grado de primaria, donde pedimos ahí que dibujaran la proclamación de la independencia, ¿no? Por eso dice la 4, sobre el dibujo de la proclamación de la independencia. Primera pregunta, letra A. Letra A. ¿Qué está sucediendo en ese dibujo de la proclamación de la independencia? ¿Qué está sucediendo? ¿No? Letra B. ¿Quién es el personaje principal que aparece en ella? Letra C dice: ¿cuándo se proclamó la independencia del Perú? ¿Cuándo se proclamó la independencia del Perú? Número 5 dice, ahí pueden escribir tranquilos, ¿en cuántas partes o títulos se divide la Constitución Política del Perú y cuáles son? ¿Ok? Listo. Vamos a
a enfocar acá para un poquito explicar, y mañana lo estaremos desarrollando en el momento que ustedes se comuniquen en el chat de las 9:30 de la mañana. El horario está puesto, ahora los envié, donde nos indica la dirección y el coordinador académico de la institución el horario que tenemos que cumplir estrictamente, ¿no? A partir de las 9 de la mañana enviamos el video, seguidamente abrimos el chat para las preguntas respecto al tema que se ha tratado, ¿no? A ver, acá lo que tenemos que hacer es escribir correctamente la fecha, miércoles 13 de mayo del 2020, actividades, título de la actividad de la Constitución. Primera pregunta: ¿qué sucedería si no existiera la Constitución Política del Perú? Bueno, si no existiera la Constitución Política del Perú, pues no existieran tampoco las leyes, no existieran los derechos, no existieran los deberes, no existieran los poderes del Estado, todo sería un caos, viviríamos en un desorden completo, ¿no? Sin respetar nada, de acuerdo a nuestro criterio, hablaríamos y haríamos las cosas, ¿no? Sin normas, sin leyes, sin obligaciones, sin deberes. Entonces si no existiera la Constitución Política del Perú, seguiríamos andando como seres incontrolables, ¿no? Sin ningún control. Para eso se creó la Constitución, para guardar un orden, para guardar un respeto, tener deberes y derechos que nos amparan y como ciudadanos, ¿no?, de un país. Pregunta número 2: ¿por qué crees que es importante? Pues es importante justamente por lo que estaba diciendo yo, que porque por este libro, por esto nosotros nos podemos regir como ciudadanos, ¿no? Debemos saber qué es lo que nos ampara, ¿no? Y quiénes son los que nos gobiernan, qué funciones debe tener cada uno de ellos, hasta qué límites deben tener ellos al momento de dirigir los poderes del país. Entonces es muy importante. ¿Por qué crees que es importante? Porque con ellos podemos dirigir una nación, ¿no? Es importante también porque en ella están nuestros derechos y deberes que nos amparan como ciudadanos. Y también está la función, la estructura del Estado, del gobierno, ¿no? A ver, ¿cuáles son los 3 poderes del Estado? Los 3 poderes del Estado que rigen y gobiernan nuestro país son los siguientes. Primeramente, ¿quién está a la cabeza de un país? El presidente. El presidente pertenece al poder ejecutivo, ¿no? Es el poder más importante de nuestra patria, el poder ejecutivo. Segundo poder, la letra B, el segundo poder es el poder legislativo. El poder legislativo es el que legisla leyes y está compuesto por los congresistas ahora, ¿no? Son los que se encargan de fiscalizar al gobierno, son los que se encargan de generar leyes, ¿no?, para nuestro país, para nuestra patria. Y el tercer poder que tenemos también en nuestra patria es el poder judicial. El poder judicial se encarga de todo lo que es, están compuestos por los jueces, por los fiscales, y son los encargados de ejecutar las leyes dadas por el Congreso, ¿ya? Esos son los 3 poderes del Estado: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Pasamos a la siguiente línea de la pizarra y nos enfocamos dice ahí, sobre el dibujo de la proclamación de la independencia. A ver, en el chat del 4º grado de primaria
yo envié una ficha con un dibujo en la cual aparecía José de San Martín con todos sus colaboradores proclamando la independencia del Perú, ¿no? Les dije en el mensaje que envié que lo dibujaran, que sobre eso íbamos a hacer preguntas. Entonces las preguntas son las siguientes: ¿qué está sucediendo en ese dibujo de la proclamación de la independencia? ¿Qué está sucediendo? Pues justamente eso, ¿no? Que se está proclamando la independencia del Perú. Dice en letra B: ¿quién es el personaje principal que aparece en ella? Pues el personaje principal que aparece en ella es el general don José de San Martín, ¿no? Es el que proclamó la independencia del Perú. La letra C: ¿cuándo se proclamó la independencia del Perú? ¿Cuándo se proclamó la independencia del Perú? Bueno, la independencia del Perú se proclamó el 28 de julio del año 1821, donde el general don José San Martín, con las siguientes palabras, dijo: desde este momento el Perú es libre e independiente por la justicia y la voluntad de los pueblos que Dios defiende, ¿no? Viva el Perú, viva la patria, viva la independencia. Pregunta número 5: ¿en cuántas partes o títulos se divide la Constitución Política del Perú? ¿Cuáles son? Pues según lo que yo he estado leyendo, dice que la Constitución Política del Perú se divide en 6 títulos, ¿no? En 6 títulos. ¿En cuántas partes o títulos se divide la Constitución Política del Perú y cuáles son? Se divide en 6 títulos y los títulos son: título número 1, de la persona y la sociedad; título número 2, del Estado y la nación; título número 3, de los regímenes económicos; título número 4, de la estructura del Estado; título número 5, de las garantías constitucionales; y título número 6 dice de la reforma de la Constitución, el título número 6. O sea que, ¿en cuántas partes o títulos se divide la Constitución Política del Perú? Se divide en 6 títulos, ¿no? Ya les mencioné los títulos, a cual ustedes lo tienen que colocar en cada uno de estas letras: A, primer título; B, segundo título, y cada título tiene un tema, ¿no? Que se desarrolla largo, extendido con artículos, capítulos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues no es largo también estudiar todo eso, pero casi generalmente los abogados, casi generalmente los jueces, generalmente siempre los fiscales y todo lo que están en el Poder Judicial, los congresistas, hasta también el Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial, tienen que conocer la Constitución Política del Perú al revés y al derecho, ¿no? Para poder sustentar las leyes, para poder sustentar los deberes de los ciudadanos, para poder sustentar los derechos, etcétera, etcétera. Bueno, nos quedamos aquí. Mañana abrimos el chat para las preguntas y respuestas, en las dudas que tengan los niños, y poder así desarrollar esta actividad referente a la Constitución Política del Perú para el grado de 4º grado de primaria. ¿Ok? Nos vemos mañana.